hombres y mujeres del mundo, me llega una palabra y es la palabra esperanza. Significa el anhelo, el deseo de un ser humano, de ilusiones que le llegan poder obtener para hacer realidad su accionar en la vida con seguridad, estabilidad. Todos tenemos ese sueño de una esperanza para vivir mejor, de poder forjar una familia, tener hijos, contar con una compañera o compañero donde se exprese el principio de la lealtad entre la pareja y donde puedan tener conciencia de cómo compartir en el andar de la vida. Y en esa familia forjar sus hijos, verlos crecer, desarrollarse y que un día puedan caminar por sí mismos, pero en un mundo y en una sociedad donde se exprese la estabilidad, la tranquilidad, tanto mental como económica. Y yo creo que tú también tienes ese sueño. Tú también alimenta esperanza de un mañana mejor, de un mañana que esos sueños se vayan convirtiendo uno a uno en realidad. Yo tuve esperanza de un día ver que podía lograr un título profesional. Elegí ser abogado, pero ser un abogado que pudiera dejar raíces y tener raíces que inspirara respeto y que los seres humanos pudieran verme no como un negociante vulgar, ni jugar con los derechos, ni los intereses económicos, ni provocar inestabilidad social entre las personas. Por ejemplo, si llegaba alguien a quererse divorciar, hombre o mujer, no le tomo el divorcio de una vez y ganarme mis pesos. Le pregunto el por qué quiere divorciarse, qué motiva ese divorcio, si tienen hijos, dónde están las desavenencias. Y busco entonces unirlo a los dos, reunirlo ante mí y a los dos provocar preguntas y hasta dar lugar a un careo donde se alteran e ir llegando a un sosiego que busque salvar el matrimonio. Por igual cuando llegan los trabajadores, muchas veces indago de quién es el patrono y si me encuentro que es un simple pequeño negociante que lo que tiene es para sobrevivir, también busco respuesta de cómo llegar a una salida económica que no afecte ni al patrono y que el trabajador quede contento. Es diferente cuando son grandes empresarios y uno observa que se ha violado la ley, que actúan con prepotencia y soberbia. Ahí uno se convierte como en un animal, no irracional, sino con conciencia, para hacer valer los derechos del más débil. En tal sentido, así también cada quien tiene una ilusión, tiene un anhelo, un deseo para su familia. ¿Y cuáles son esos deseos que priman en nosotros? Tener en particular una formación, lograr que el Estado, que es dirigido por un gobierno, sin importar cuál que sea el partido político, pueda tener una conducta y un sentimiento y principio de poder educarme, de poder formarme, de facilitarme los medios y las vías, como es donde está la estancia infantil cuando se es un niño recién nacido y que a los 45 días ya la madre tiene que ir al trabajo, el padre tiene que trabajar. Entonces llegan dudas en la madre, llegan dudas en el padre. ¿Con quién lo dejamos? Si tenemos que ir a vender nuestra fuerza de trabajo, nuestra energía, nuestro sudor, que es nuestro único capital,
para que mi niño vaya allí a un sitio que se llama estancia infantil, que muchas veces te he hablado de ese instrumento de la vida, de esa institución del derecho social, porque los derechos sociales están marcados en nuestra Constitución política de la República Dominicana, como en la gran mayoría de las constituciones de los estados del mundo. Y esa estancia infantil tiene que ser alimentada, amamantada, dirigida, controlada y financiada por el Estado a través del gobierno. Y en esa estancia infantil tú quieres que haya un material humano que sea preparado, que conozca al niño, que conozca cómo el niño debe aprender a gatear, cómo el niño debe de ir aprendiendo a hablar, y hasta los 5 años, y cómo alimentarlo. Fíjate lo más fácil, que la madre en la fábrica pueda irse a una habitación con sus botellitas y ella autoordeñarse en su seno para poder ir echando la leche y guardarla con el nombre del niño en una nevera que tiene que existir en la fábrica, para llevársela cuando salga de la fábrica, llevársela a su casa y ponerla en la nevera. Y debe de haber una nevera en la casa, y para eso tiene que tener un poder adquisitivo el trabajador o trabajadora para poderla comprar, y entonces esa leche conservarse y al día siguiente ponérsela al niño para que se la lleve a la estancia infantil y seguir alimentándose con la leche materna por un tiempo. Y a ese niño entonces yo lo voy enseñando a gatear con un material humano que se preocupe para evitar que se caiga. No solo que se caiga, sino para evitar que no le den unos alimentos que lo pueda a él, como decimos en el campo, ahogar o atrabancar, sino que también sepan cuidarlo. Ese es un deseo, ese es un anhelo que en ti debe de existir, y poder trabajar tranquila en la fábrica para bien de la producción, para bien de la calidad y para también la armonía psíquica, psicológica con los demás compañeros, y que se respiren aire de hermandad entre los trabajadores y un ánimo por el respeto que los representantes de los dueños de los medios de producción puedan transmitir a ti como trabajador o trabajadora. Y cuando tenga el niño 5 años, ya sabiendo leer y escribir, que salga de la estancia infantil, pueda entonces existir escuela especializada para niños, donde ya allí sigan desarrollándose, progresando, y esos niños puedan llegar a la escuela primaria y cursar sus estudios, donde ya aprendan a conocer lo que es el deporte, el basquetbol, el béisbol, el fútbol, lo que sea, la disciplina del deporte, cual que sea. Pero a su vez que esos niños vayan teniendo un concepto de cómo deben de ir aprendiendo a pensar y por tanto a razonar, saber lo que es bueno, lo que es malo. Ese es un sueño, porque queremos que mi hijo, tu hijo, tus hijos e hijas lleguen mañana a ir trazándose metas y dando salto en los escalones para ir ascendiendo, y puedan ser mañana jóvenes preparados y puedan cursar un bachillerato. Pero un bachillerato tú no quieres solo que aprendan matemáticas e historia. No, quiere que esos niños sepan por qué ocurrieron los hechos de la historia. Por ejemplo, por qué a nosotros nos invadieron los españoles, nos invadieron los franceses, por qué nos invadieron los norteamericanos en diferentes años y etapas y ciclos de nuestra vida republicana, por qué fuimos colonia, por qué fuimos subordinados a potencias extranjeras. Y tú sabes los intereses nacionales en combinación de los poderosos de tu país con esas potencias, pensando más en sus intereses que en la patria, que en el desarrollo integral y connatural del país. ¿Te está dando cuenta? Entonces el joven ya
ya pasa a ser más allá de un adolescente, entre al bachillerato, pero a una escuela técnica, donde vaya combinando la teoría con la práctica. La teoría, tú saber el porqué, las razones de cómo, por qué 2 más 2 son 4, por qué 2 por 2 son 4. Saber entonces un concepto de la matemática que te permite aprender a saber el porqué y las razones. El pensamiento convertido en diálogo, el diálogo convertido en razonamiento, el razonamiento convertido en la búsqueda de la verdad de cada hecho y de cada accionar. Pero tiene que ir acompañado de esa educación técnica, donde aprenda a ser plomero, electricista, mecánico, electromecánico. Que cuando llegue a la universidad, si quiere ir a la universidad, pase ya con una formación. Pero también si considera que por asuntos, cual que sea económico o de otra naturaleza, porque los padres no puedan llevarlo a la universidad, pueda empezar a trabajar porque ya está formado, y ese niño a partir de los 18 años ya empiece a desarrollar su propio modus vivendi y busque hasta su independencia porque desea dar otro salto. Fíjate, esas son ilusiones. Esa es una esperanza que uno anhela, pero ese niño, el Estado, tiene que ofrecerle los medios y las condiciones para que siga en la universidad. Y en la universidad poder desarrollar, si quiere ser ingeniero, si quiere ser arquitecto, si quiere ser filósofo, un pensador en la humanidad y para la humanidad, pero enseñarle a comprender que él está llamado a cooperar con el desarrollo de su país y que él es parte integrante de una colectividad donde todos somos necesarios e importantes, y preparar a nuestros hijos ya en la universidad con mayor fuerza, a mayor escala, a mayor nivel, a no ser individualista, a no ser yoísta, a no ser egoísta, sino saber que hay otros seres y que todos nos necesitamos uno al otro y que necesitamos extender la mano solidaria y saber amar al prójimo, como lo dijo siempre Jesús de Nazaret. Observa el encanto de tener ilusiones y esperanza, pero para eso tiene que existir un Estado que le dé el valor, como lo dice la Constitución, a la protección de nuestros hijos. Desde que llegan al vientre de la madre, con la asistencia y la presencia de la viabilidad de tener un médico a su lado, de tener trabajadores sociales que me hablen, que me eduquen, que me enseñen hasta cómo cuidar, educar y criar a mis hijos. ¿No te disgusta eso, verdad? Pero tú tienes que aprenderlo. Pero no solo aprenderlo, sino comprender ese derecho fundamental que es parte, como te dije, de los derechos sociales. Ahora, ¿qué ocurre? Ya se graduó mi hijo. ¿Y qué pasa? Que tú tienes la esperanza de que tu hijo esté y sea parte de un mercado económico donde aparezca de una vez un trabajo, donde ese hijo pueda ser contratado como médico o que pueda ir a una clínica a trabajar, pero en particular a un hospital, porque la medicina tiene que ser dirigida y controlada por el Estado, porque el Estado tiene que buscar que todo, como lo dice la Constitución, como otro de los derechos fundamentales a favor del ser humano, un derecho social, el de la salud. El Estado es quien tiene que tener los hospitales, policlínicas, dispensario médico, con un material humano desde el médico hasta el mensajero, para que puedan cuidarte, puedan cuidar a tus hijos, puedan también ser un instrumento idóneo para darle respuesta a nuestros abuelitos y abuelitas en el mañana. Fíjate ya cómo vamos hablando de dos derechos fundamentales. Pero ocurre que tenemos una ley de seguridad social, la 8701. Pero antes de decirte de esa ley, quiero que sepas que la seguridad social es la respuesta a las incertidumbres que surgen en el ser humano. ¿Y cuáles son las incertidumbres? Por ejemplo, que toda madre
y el padre empiezan a pensar con miedo, con incertidumbre, con temor. Si mi niño come, entonces si nace, ¿dónde va a parir mi mujer? ¿Dónde voy a parir yo como madre? ¿Quién me va a dar la asistencia? ¿Quién me va a ayudar con la leche? ¿Quién me va a ayudar con los pañales? ¿Quién me va a ayudar con la alimentación que necesita mi hijo? ¿Qué garantía económica tengo yo por parte de la empresa y por parte del Estado a yo poder tener el poder adquisitivo, o sea, los ingresos necesarios para poder responder a esas necesidades como padre y como madre? No es tan fácil. Entonces esa ley de seguridad social es privatizada. Hay una administradora de riesgo de salud y hay una administradora de fondo de pensiones. La de riesgo de salud es la que busca que te dé respuesta a ti cuando te enferma o se enferma alguien en la familia. Pero sucede que tú vas donde el médico, pero la seguridad social, la compañía solo te ofrece a ti 500 pesos. Y si el médico cobra 1.500, ¿de dónde bendito tú vas a sacar los otros 1.000 pesos? Que con lo que tú ganas no te da. Va a tener entonces que tomarlo prestado a un prestamista, a un usurero de allí, del barrio o de la comarca. O va a tener tú que vender o empeñar la estufa o lo que es el tanque de gas, por ponerte un ejemplo. Eso no, eso provoca incertidumbre negativa, eso provoca miedo y eso no te da descanso ni paz durante el trayecto de los 9 o 7 meses del embarazo, del parto como tú le llamas. Eso no puede ser así. Hay que buscar respuesta donde el Estado no le entregue al sector privado, sino que el Estado como Estado tiene que responder para que tú no tengas el temor de cuánto tiene que pagar. O si te internan o internan a un familiar y pasa de la suma que la compañía de seguro a la que tú estás afiliada no lo respalda, entonces ¿de dónde tú saca todo lo demás? Eso no es correcto. Tiene que haber una salud pública nacional, una salud pública integral, una salud pública de Estado, donde haya policlínica por toda parte, en cada municipio, que haya un dispensario médico en las secciones, en los parajes, porque también tiene que ver que si queda en el campo, ¿dónde tú vas a buscar de una vez dinero si tienes que salir de emergencia? Si tú no cuentas a tu lado con un médico. No. Así es injusto vivir. Eso no es correcto vivir en un manto de nerviosismo. Yo te pido que reflexione, que comprenda el por qué te estoy hablando y te lo reitero, porque esto te lo he dicho muchas veces. Desde hace años te vengo hablando. Fíjate solo con lo que pasó con la pandemia del COVID-19. Francia se vio en el suelo, Italia, los países de Europa, Estados Unidos, miles y miles de muertos, murieron millones, porque se encontraron que esos estados se olvidaron de sus obligaciones en el campo de la salud y todo se lo entregaron al capitalismo, al sector privado, al negocio de la medicina. Y cuando llegó aquello que fue de masa, donde millones y miles de hombres y mujeres, niños y niñas, padecieron del COVID, entonces no tenían con qué dar respuesta a todo aquello que se requería, que fue muy costoso. No, eso no se abandona, ni se deja a un lado, ni se deja a los grupos del poder económico. Para eso tú pagas impuestos. Y si tú no sabías que pagaba impuestos, de todo lo que tú ganas tienes que pagarle al Estado. Porque cuando tú sales a comprar una libra de arroz, una libra de habichuela, una yarda de tela, tú tienes que pagar un porcentaje por encima de lo que se llama el ITEVI, o sea, impuestos con cargo al pueblo. Eso quiere decir que no solo los ricos pagan impuestos, el más pobre paga impuestos, porque te cargan ese impuesto a ti que no es bajito. Y entonces tu poder adquisitivo merma, se reduce en perjuicio de tu estabilidad en la alimentación. Mira cómo te hablo de la alimentación. Ese es un tercer derecho.
constitucional, otro derecho social. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que viabilizar que los productos de primera necesidad lleguen a precio aceptable, a precios justo y equitativo a cada familia, que el arroz no se dispare, que la libra del pollo, de la gallina no se dispare, sino que esté acorde a las exigencias de un pueblo. Y por eso el Estado tiene que tener el sistema cooperativista en lo que tiene que ver la política de venta de productos de primera necesidad y que guardan relación con el derecho al consumo para podernos alimentar y a ingerir los alimentos necesarios. Ya ese es un tercer derecho, pero eso tiene que ir acompañado de la responsabilidad del Estado, de un plan de nación, de saber cuántas tareas de tierra son factibles y útiles y permisibles para ser sembradas. Y el Estado tiene que buscar respuesta a través de financiamiento, de bajos intereses y casi nada a favor de los pequeños y medianos cosecheros, agricultores, de esos campesinos sin tierra que tienen un pedacito de tierra y tienen que sembrarlo, porque el país hay que sembrarlo. No puede existir tierra sin ser tocada por la mano del hombre y de la mujer del campo en particular, y con los equipos, desde el tractor, desde la trilladora, de todo lo que es necesario para poder arar la tierra, poner la tierra a producir y buscar que el abono, los fertilizantes químicos, se lo entreguemos a los campesinos, pero de forma gratuita, como ocurre en México y otras naciones del mundo, porque es el Estado que tiene que buscar que haya suficiente cosecha y producción de arroz, de habichuela, de cilantro, de ajíes, de cebolla, de batatas, de yuca. No podemos seguir con la política de tomar el campo y convertirlo en edificios, en casas, en urbanizaciones, como está ocurriendo con los campos de la provincia de Espaillá, o sea, de Moca. No, y aquí mismo en Santiago, de tierras que se sembraban de plátanos, de yuca, hoy lo que estamos encontrando es varilla y cemento, y se va entonces estrechando el mundo de la producción. Y eso es el Estado quien tiene que tomar las medidas a través de las alcaldías de cada municipio. No te estoy hablando cosas que tú no conoces, Tú conoces todo lo que te estoy diciendo, y por eso quiero que abra los ojos y tome conciencia. No es solo trabajar y comer, no es solo producir y comer. No, hay cosas que tú tienes que ir aprendiendo para poder también luchar por esos derechos para que sean viables y factibles. Te puedo entonces decir que tú tienes que mandar tus hijos a la escuela. Te tengo que decir que tú tienes que moverte de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, pero pierde tiempo, llega cansado. ¿Por qué? ¿Por qué tanto los tapones que tenemos? Es tanto el abultamiento de vehículos que en tiempo se nos convierte a nosotros en un enemigo, porque te llena de estrés, porque está cansado, llega agonizando a la fábrica o a tu casa cuando retorna, no tiene deseo ni de hablar, es más, no tiene deseo ni de recibir un beso del marido, o del marido recibirlo un abrazo amoroso tuyo, porque está totalmente atrofiada por ese nerviosismo que provoca. Eso significa otro derecho, el derecho a poderme mover en paz, en tranquilidad, en serenidad. Eso quiere decir que tenemos que llenar nuestro país de trenes, de locomotoras, si tú quieres, para el transporte de los productos. Fíjate de cuántas cosas estamos hablando que son parte de las ilusiones, de esa esperanza que motivamos y que provocamos sueños. Es decir, tú tienes tantas cosas, igual que en el comercio. Si tú eres un empresario, si tú eres un comerciante, tienes que buscar que hayan reglas de juego bien precisas, bien estables, bien sincronizadas. Cuando yo fui director del Instituto Dominicano del Seguro Social, y perdona que yo hable de mí y me ponga de ejemplo, muchos empresarios me vieron con odio. ¿Sabes el por qué?
porque ellos no acostumbraban ni evadían pagar los derechos del seguro social. ¿Y a qué conclusión yo llegué? Pero si este empresario paga, si este empresario cumple con la ley, ¿por qué no tiene también que cumplir el otro empresario? ¿Por qué no tiene que cumplir el otro empresario? Eso significa que hay una competencia desleal, que el que no cumple con la ley va a tener que vender más barato, en perjuicio de aquel que cumple con la ley. Y el dinero que yo tengo que pagar como empresario es un dinero que tiene que acumularse y usarse y administrarse y destinarse para buscar las respuestas sociales y económicas que necesita un país. ¿Cuántas cosas podríamos ir determinando? Por otro lado, tenemos el caso de que tenemos el derecho de vacacionar, desde el rico hasta el pobre, del pobre al rico, desde el obrero hasta el empresario, del empresario hasta el obrero. Esas vacaciones no es para tú recibir el adelanto de la quincena, tiene que haber un extra para que te permita que ya la quincena está asegurada. No que termine la quincena y tú le estás debiendo a la bodega, a la pulpería. No, tú ya tienes eso asegurado porque el dinero que te dan como un bono extra es para tú poderte ir a la montaña con tu esposa, con tus hijos, ir a la playa, poderte ir de paseo, poderte ir a una heladería con tu familia y comerse unos helados y distraerse, poder ver cosas nuevas, cosas diferentes. Eso no es feo, eso no es malo y eso permite que también nosotros podamos vivir y tener un descanso, un respiro para nuevas ilusiones, para alimentar y motivar nuevas esperanzas en nuestro accionar y accionar. Por otro lado, yo trabajo todos los días y mi jefe se va volviendo cada vez más rico como resultado de mi amor a la empresa, de mi entrega a la empresa. ¿Y por qué yo nada más voy a recibir un 10% de los beneficios? Si él se ganó 1.000.000 de pesos, ¿por qué solo destinar 100.000 pesos para ser repartido entre todos los trabajadores? De acuerdo a la antigüedad que tenga el trabajador. No, hay que buscar que sea algo más, que también el empresario, el millonario, aquel que se ha nutrido de mi capital, que es mi fuerza de trabajo, mi energía, de mi sudor, como te he dicho, también comprenda que yo soy parte inherente, parte integrante del desarrollo, de la integración de esa empresa. Fíjate cómo vamos concatenando derechos sociales, derechos a favor de la estabilidad, porque si tú recibes más, las empresas van a producir más pantaloncillos, más pantalones, más falda, más brasieres, van a producir de todo más, va a haber más producción en los alimentos. Eso significa que tiene que haber más materia prima, que hay que sembrar más, que hay que producir más. Y todo el mundo está viendo que está llegando más dinero. El salario tiene que aumentarse real y efectivamente de acuerdo al costo de producción, pero que sobre para esas vacaciones, para ese ahorro que tiene que acostumbrarse a tener todo ser humano, un ahorro, que no nos llegue la vejez para depender de unos míseros pesos, no. Y ahí te llego a otro derecho social, que es que lo dice la Constitución. Tú coges los artículos 50 y pico en adelante, te está hablando de esos derechos sociales. ¿Cuál? El derecho a casarme, el derecho a formar la familia. Pero para eso, ¿cuál es tu mayor preocupación? Tu preocupación no es que va a perder el amor de una mujer o de un hombre. No, la preocupación es cómo tú le vas a dar estabilidad al hogar. Y para ver estabilidad en el hogar, tranquilidad mental, estabilidad psíquica. Es más, te voy a decir de forma cruda y te pido perdón. ¿Tú crees que si tú estás pensando en las deudas o la mujer está pensando en que no hay dinero para la comida, se va a poder hacer el amor, el sexo, se va a compartir a plenitud? ¿Tú crees que el asunto que tú sabes va a funcionar normalmente? No, porque aquello te bloquea. Y si se impide la expresión del sexo, la expresión del amor a través del sexo, ¿qué razón de ser tiene la vida para nadie?
Esto es injusto. Y no puede ser así, pero tú tienes que saberlo, tienes que comprender, tienes que pensar en lo que te estoy diciendo, pero tienes que detenerte a razonar que tú solo no lo vas a conseguir, si no es con la unión, con el abrazo solidario de tus compañeros, compañeras, de los vecinos, de los que diarios conviven, juntándose, compartiendo, intercambiando palabras e ideas y sabiendo el por qué yo vivo mal. ¿Qué lo impide? ¿Quién es el que está obligado y no lo hace? No es solo llevarme de un político que me diga un día cosas bonitas, es saber cómo piensa ese político, ese candidato, de qué me habla, de qué no me habla, como te dije el sábado pasado. Es provocar que esas leyes se pongan en práctica para bien de las grandes mayorías y proteger también a aquellos que invierten sus capitales, que también tienen horas de incertidumbre y horas que pierden el sueño pensando dónde voy a reunir el dinero para el pago de la nómina en esta semana o quincena o en el mes. ¿Cuántos derechos esenciales y fundamentales no hay que tenemos que saberlo y comprenderlo? La vida no es fácil si no aprendemos a luchar, si no aprendemos a comprender y saber cuáles son esos derechos sociales esenciales para yo poder vivir en paz y estabilidad, y que ese gobierno comprenda sus responsabilidades, que el gobierno comprenda que nadie puede meterse un solo centavo en el bolsillo que es del pueblo. El pueblo es el soberano propietario de su patrimonio. Y todo dinero que pagamos de impuestos tiene que retornar al pueblo a través de esos derechos sociales, hacerlo realidad. En verdad, el tiempo me transcurre. Ahora mismo no sé si estoy terminando de los 20 minutos que me doy, pero quiero decirte una cosa. No sea triste, no caiga en la vida melancólica, no caiga en la vida individual, como te dije, del yo. Aprende a abrazarte y darle la mano y buscar la mano del otro, y juntos poder pensar, y juntos poder accionar, juntos poder luchar, y poder enfrentar aquellos errores que cometen contra ti, de aquellos derechos que te niegan, poder pelear por ellos. Desde hace años te vengo hablando, desde hace años vengo diciéndote eso, pero muchas veces soy yo que me siento triste porque observo que tú te has convertido también en un ser individualista que solo te preocupa por ti. Ya tú no piensas si al niño de la casa vecina le falta o no le falta leche, por qué grita, por qué se lamenta el padre, por qué hay lloros y lágrimas en los rostros de las madres dominicanas. Al igual que en muchos países del mundo, tenemos que dejar a un lado la tristeza y llenarnos de entusiasmo. Y esa es una esperanza, esa es una ilusión. Pero tenemos que hacer esa ilusión y esperanza como un hecho cierto, a convertirla, toda esa esperanza e ilusiones, tenemos que convertirla en realidad entre todos nosotros. Pero para eso hay que aprender a conocer tus derechos, aprender a defenderlos, aprender a abrazarnos, a unirnos en los sindicatos, en las asociaciones, ahora mismo en las juntas de vecinos, para ver si el agua es buena. El derecho al agua es otro derecho social fundamental. ¿Por qué tienes tú que salir a comprar botellitas de agua, galones de agua, que te cuesta dinero? Una botellita solo que puede costar ¿cuánto hoy en día? 60, 40, 30 pesos. ¿Y quién te ha dicho que esa es suma calidad? Pero ¿por qué comprarla si tuviéramos agua? Por ejemplo, nosotros con el corazón que le llegue a Santiago y a toda la región agua potable, que podamos beberla desde la ducha como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Francia. Yo viví en Francia 2 años, en París, capital de Francia, y nunca compramos agua, la tomábamos de la llave, tomábamos hasta agua en invierno desde la llave porque salía hasta fría por el invierno. Y eso es una economía que tú y yo tenemos,
¿Por qué tenemos que estar comprando medicamentos cuando es el Estado a través de farmacias populares que tiene que ofrecérsela a todo ser humano? Porque todos tenemos derecho a la asistencia médica gratuita y todos tenemos sin seguro o con seguro. El que tenga el dinero, que tenga su seguro privado. Al que le sobre el dinero, que tenga su seguro privado o internacional o nacional. Pero la gran mayoría del pueblo que es pobre, que es de una clase media baja, no. Y hasta la clase media le sale costosa la salud. Y muchas veces no tiene el dinero en liquidez y no encuentra quien le dé un préstamo para su casa. O tiene que ser víctima de la usura o de los altos intereses de la banca. Todo eso conjuntamente con los medicamentos, eso tiene que llegar al pueblo de forma gratuita. Y así hay estado, hay pueblo, hay países donde se practica esa política. Entonces no te estoy hablando nada porque a mí me llegue de capricho o pueda interesarme. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy dando a comprender? Cuando te hablo es para levantar tu moral, porque quiero ver un pueblo, como dice el merengue de Fernandito Villalona, el cantante que más me ha gustado y por quien siento un gran cariño y admiración, y no lo conozco personalmente, nunca he estado a su lado más que en una fiesta, pero de lejos, porque son tanta la gente que se paran a bailar a la pista, que no le da chance a uno ni la posibilidad de poder verlo de cerca. Pero me encanta, no obstante, ya los años que lleva. Recuerdo cuando ganó su primer certamen y ahí empezó su historia de altas y bajas, pero hoy más es lo positivo que cualquier paso negativo que haya dado en la vida. Como todos hemos cometido errores, pero lo importante es saber triunfar y llegar al corazón del pueblo. De todo esto que te he hablado hoy, de la esperanza, del deseo de algo, de hacerlo realidad, de una ilusión, hacerla realidad, pero nada te llega de forma gratuita. No son nada gotas de algodón que te llegan del cielo. Es el resultado del valor y la decisión de los pueblos unidos de luchar por ese mañana. Cuánto me alegra poder saber que tú me estás escuchando y que toma un segundo, y que yo sé que muchas veces esos programas de chisme, de intriga, de injuria, de difamia, son los que llegan más, y esto no llega mucho, pero sé que muchos de ustedes me están escuchando. Los otros días estuve por un barrio de Santiago, salí de una conferencia y me encontré con un señor y me dijo: ahora sí es verdad, licenciado, tenía tiempo que no lo veía, pero ahora tengo que verlo todos los sábados, porque mi viejita me obliga a oírlo a usted los sábados en la mañana por televisión y verlo. Y me encanta lo que dice, y muchas veces veo a mi viejita llorar cuando usted habla. ¿Y sabe qué me dice? Jamás tuve esos derechos de los que él habla. Nunca recibimos tener una estabilidad, mi hijo. Te eduqué, te formé, te di todo lo que te pude enseñar, pero fue con lágrimas y lágrimas. Pero yo no quiero que tú llores. Yo quiero que te llene de alegría, de entusiasmo, y vea la vida con otros horizontes, con otra mirada llena de entusiasmo, de optimismo, y que sepa que no pueden haber barreras que no se derrumben, que no quitemos del medio para alcanzar la gloria que merecen los pueblos. Por último, piensa en el derecho de la vejez, del derecho que merecen nuestros abuelos y abuelas, no recibir esa pensión, quienes suelen recibirla, que es de miseria. He visto ancianos de 95 años venir desde Navarrete sin un chel en los bolsillos, esperando que alguien le dé una bola para buscar una consulta, una sugerencia de cómo lograr su pensión. Y ya estaban cansados de ir a la capital y hacer las gestiones. No, tiene que haber una política dinámica, directa, concreta, estructurada, que a partir de la edad
de 60 o 65 años, cada anciano empiece a recibir su pensión digna, que le permita comer, vivir, tener la salud asegurada, tener la vivienda asegurada, tener una casa para envejecientes donde puedan los hijos llevarle, encuentren poder ver buenas películas, poder compartir con otros ancianos, que hayan parques donde vayan los niños y vayan los ancianos, y áreas donde puedan compartir ancianos y los niños, y los ancianos ver los niños como los nietecitos, y los niños ver a los ancianos como sus abuelitos. Ese magnetismo que se da. Con eso te termino y espero que mis palabras puedan calar profundamente en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu, en particular en tu mente, y te detenga a determinar las bondades que la vida puede ofrecernos, pero no por el capricho o el deseo de otro, sino por tu accionar y por tu lucha tenaz hacia lograr la estabilidad y poder tener el derecho, porque ese es otro derecho, a morir en paz, donde nadie tenga que dar dinero para comprar tu caja, ni dar dinero para el café, ni la galleta que se venden allí se brindan en el mortuorio, porque el Estado también tiene sitios especiales, funerarias especiales, en el campo más remoto, como en el campo más desarrollado, o en el barrio, o en el centro de la ciudad. Es vivir, pero vivir con entusiasmo, con energía y con orgullo de sentirse ser parte integrante de la especie humana. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.